yo quiero que resolvamos un asunto hoy. ¿Te escucho? Vamos a resolver un asunto hoy. Justo quiero hablar de un asunto. Yo quiero hablar de un asunto. Mira por dónde va el negocio. Cuando pienso en un asunto que no es más, dice aquí, en materia de trama, es algo, un argumento en el orden de un libreto, si fuera un guión de una obra teatral, una novela, un programa televisivo. Y realmente cuando nosotros, yo como comunicador recuerdo perfecto en ese ejercicio de estos 22 años, solemos básicamente preparar todo lo que es un sketch, un programa, ¿verdad? Una pauta, una minuta, lo que va a decirse, lo que se va a tratar, de qué o cómo vamos a dirigir el programa que vamos a desarrollar, sea de radio o de televisión si estamos en la parte de producción. Tiene mucho que ver con eso, este es el asunto, de qué va a tratar, cuál es el objetivo que queremos lograr con el asunto a desarrollar. O sea, no es que vamos a ser tan costumbristas como aquellos que de repente llegan, no tienen nada y le encanta la improvisación. Ojo con lo que apunto. En comunicación la improvisación es un arte. Ahora, en el orden de desarrollo de proyecto no se puede improvisar. ¿Me entendí? Yo voy a repetir esto a ver si me tomaron. En el orden de los proyectos no se puede improvisar. En el orden de la comunicación, el sexto arte, como se le conoce a la actuación, la improvisación es un arte. Que para improvisar, que la gente no se da cuenta que tú estás haciendo la improvisación. Recuerdo ahora con memoria clara, cuando aquel momento en que el presidente de entonces dominicano, el guapo de Gurabo, ¿sabes? Hipólito Mejía Domínguez, en sus memorias, aquella vez que se le cayó una hoja del discurso, se me perdió una hoja del mensaje. Ahí lo que correspondía era improvisar. Pues lo que estaba haciendo en el momento no ajustaba a lo que el orden aplica. Ahora bien, en aquel que representa una composición tipo iconográfico, un escénico, ya como hablamos, en el orden de lo que es la escultura, en el orden del comercio, establecimiento, agencia, el quehacer, el oficio, el trabajo, dignidad, función, ocupación, que el asunto tiene que ver con eso. O sea, mi asunto en el orden de mi identidad, bueno, el que me ve dice, bueno, y ve cosas que yo hago, dice, eso lo hizo Luperón. Claro, eso Miguel, ¿verdad? Mi nombre es Miguel. Mi apellido Luperón, casi todos me llaman por el apellido. Entonces que de pronto dicen, bueno, mira, por cómo lo hizo, el asunto lo hizo fulano. ¿Sí toma nota? A veces cuando uno ve detalles y uno se detiene y dice, mira, eso fulano, el asunto está marcado como que fulano por ahí estuvo, pasó por ahí, metió la mano ahí, ¿sí o no? Pero mi tema en cuestión no es solamente desarrollar detalles, porque ciertamente es cuando pienso en los viejos que conocen a sus hijos. Dicen, mire, eso lo hizo fulano. De hecho, a mí nadie puede ser tarde ahí que no fue fulano, ¿sí o no? A ver, estoy aquí como revelando en algo aquí, porque veo que las niñas se están socializando porque dicen, mamá, del tiempo decía, eso fue fulana fue que lo hizo y nunca ha fallado. ¿Verdad? Porque los papás sabemos, ¿verdad?, cómo funcionan y articulan nuestros hijos. De hecho, difícilmente un hijo sorprende a su papá. No importa lo que haga un hijo, difícilmente sorprende al papá. Siempre que el papá tenga, ¿verdad?, el nivel de atención para conocer, ¿verdad?, cómo hacen sus hijos las cosas. Ahora, cuando yo hablo es asunto, pero ¿es asunto de qué? Es un asunto de fe, de lo que yo quiero hablar el día de hoy. Porque a veces estamos nosotros, ¿verdad?, medio cargando y arrastrando cosas que arrastramos que muchas veces distan de lo que es la idea y el programa a propósito de Dios. Para ello, en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, el texto muy sencillamente dice, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. ¿Escuchó? Repito el texto una vez más. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensará a quienes lo buscan. Entonces subrayamos básicamente en esto. Ahora, cuando nosotros hablamos de fe, yo me atreví a definir de esta manera la fe. Es el elemento vital que necesitamos no solo para creer, porque hasta aún los mismos demonios creen. Dice el texto sagrado, y tiemblan. La fe es lo que nos permite vivir a la altura de las demandas del Padre y donde Él es el galardón o premio del que vive y actúa de acuerdo a esa esencia. ¿Escuchó que dije?
O sea, va obviamente a colocarse y a colocarnos dentro de esa exacta posición en la que Dios precisa. En este enunciado que dice Pablo en el libro de Hebreos, yo leí la Biblia Nueva Versión Internacional, por eso le varió un poquito la que tomamos para proyectar en las redes sociales y quizás la que usted tenga. Pero la verdad es que cuando nosotros hablamos de la fe y se toma este capítulo 11 del libro de Hebreos, se empiezan a hacer algunas definiciones que dice el verso 1, que es la certeza de lo que se espera. Aquí vamos bien, la convicción de lo que no se ve. En esa orden de definición de lo que el orden establece, yo quizás quisiera afinar algunos detallitos en lo tocante a esta parte. Al mismo tiempo, colocar en perspectiva el orden y el ejercicio de nuestras vidas. Porque escuché una vez decir a un anciano nuestro allá en Dominicana, dice: a ver, si yo le tengo fe a ese baúl y yo creo que ese baúl me va a salvar, ese baúl me va a salvar. O sea, el pensamiento de la gente muchas veces más concreto, pues la idea de la fe trasciende el orden de lo concreto. El asunto de fe tiene que ver con el orden de lo abstracto. La pregunta es: ¿quién ha visto a Dios? Naiden, ¿verdad? Como dicen allí en el sitio. Naiden. Naiden. Yo dicen Naiden, pero tú sabes, yo buscando la revelación fina de allá. Entonces el asunto está en el hecho: nadie ha visto a Dios. Ahora, ¿cómo puedo yo creer en alguien a quien no he visto? Ok, ¿usted ha visto su cerebro? ¿Por qué usted cree que tiene cerebro? Porque alguien se lo dijo. Yo le digo a usted que Dios existe. Alguien le dijo a usted que usted tiene cerebro y usted le cree que usted tiene cerebro. Yo le digo que Dios existe. Entonces, ¿por qué no cree que Dios existe aunque usted no lo haya visto? Es simple, lógico, ¿no? Si le vamos a aplicar la métrica según Sigmund Freud, allí, ¿verdad? Psicoanálisis 1923. A lo que yo estoy apuntando, a lo que el texto está señalando aquí, es que la realidad es que está concibiendo una necesidad fundamental, inherente del ser humano. Pues todo el mundo, aun cuando no existe, bueno, de hecho, si consideramos los indígenas, los primeros habitantes de la tierra, aquellos a los que nunca se les habló que Dios existía, porque tenían la necesidad de inclinarse y adorar algo. ¿Cuál era la motivación? ¿Qué era lo que los motivaba a interpretar que había alguien o algo por encima de su capacidad, que les llevaba inclusive a la parte más hermosa, que cultivan, siembran un árbol, le cosechan el fruto, luego lo cortan, preparan una fogata como no había luz, ¿verdad?, eléctrica, para calentarse, iluminarse, y después con lo que les sobra de la madera esculpían una estatua y entonces se inclinaban y se la adoraban diciendo que eso era su Dios? ¿Qué le parece a usted? Pero esa es la idea de lo que se da, y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, verso 14 en adelante, que aun cuando no conocían a Dios, hacían cosas como si fueran parte de una ley escrita en su conciencia. O sea, que eso le indicaba que debían inclinarse. Pero en medio de este ejercicio yo quiero apuntar algo, una nota un tanto triste, y yo quiero que le ponga mucha atención. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, se lista una historia tremenda allí. Tiene dos divisiones. Una, un gran milagro producido a un general sirio llamado Naamán, traduzco al español, chévere, buena gente, simpático, así se traduce Naamán al español. Cuando voy a la lengua siria y traduzco al español. Este tipo tenía grandes conquistas, era muy amado por su nación, el rey de su nación confiaba en él, no de todos los atributos que el tipo tenía. Sus soldados lo respetaban y lo amaban, porque parece que era de esos jefes, buena gente, porque su nombre mismo lo indica, buena gente, chévere, de sangre liviana, al que no le cae mal a nadie. Pensemos que este fue Naamán, pero el pelo en el sancocho es que dice que el tipo tenía lepra. No sé si la lepra, que en la Biblia misma se conoce y que hoy en la contemporaneidad es más conocida como la psoriasis, ¿me entiendes? Sé que quizás han visto casos de estos. En la congregación de la Universidad de Jesús había una hermana que tenía la piel toda escamosa desde la cabeza, y eran gemelas, y las dos tenían la misma patología, el mismo problema clínico, que se llena de escamas. Estas escamas se pelan, estas escamas se ponen, todo se pone, ¿verdad?, sangrante, y por allí. Es el tipo de lepra que la Biblia conoce. No la lepra como el caso de Nigo, San Cristóbal, que Rafael Leónidas Trujillo Molina levantó allí el leprosario, llevó tantas gentes allí. Bueno, allí era mi papá, por eso conozco el lugar. Y hablo de verdad del lugar porque había muchas gentes, faltándole extremidades, faltándole la nariz, faltándole orejas. Eso lo vi, yo viví ese episodio allí. Pues allí era mi papá. Pero este hombre tenía una niña en su casa que la habían llevado como esclava del pueblo de Israel
para que le sirviera con su esposa como una sirvienta. Pero esta muchacha tenía fe en el Dios de Israel y le dice: si mi señor Naamán fuera a visitar al profeta que tenemos allá, que se llama Eliseo, ese profeta lo puede sanar. Sabemos la historia. Naamán llega con su séquito, le pide carta a su rey, va hasta allí, llega hasta el rey de Israel: mira, yo vengo para que tú me sanes. El rey de Israel se turba y dice: ¿cómo acaso soy yo Dios que te puedo sanar? Entonces cuando se va, Eliseo escuchó, ¿verdad? Dios le mostró lo que había sucedido. Dile, mándele así al rey de Israel que le hablen a este hombre que venga hasta aquí, que Dios lo va a sanar. Cuando llega hasta la casa del profeta, el profeta se queda en su casa y ni siquiera sale a recibir a este general extranjero. Vayan y díganle a él que se sumerja 7 veces en el Jordán. Es como que me someta 7 veces en el Jordán. ¿Acaso en mi tierra no hay lugares hermosos, ríos como el Habana, el Farfar, de aguas cristalinas? Allí yo me sumerjo mejor. Le dice uno de los compañeros suyos: mi general, con todo el respeto que me merece, entendiendo autoridad, si él le mandara hacer una cosa más difícil, con el solo hecho de usted ser sano, ¿no lo haría? Como que meditó y pensó: tiene razón. Ahora, la realidad es que lo mandan a hacer que se sumerja 7 veces en el Jordán. El Jordán tiene 4 significados, traduciendo del idioma hebreo al español: el que desciende, el que se humilla, el que es quebrantado o el que se muere. O sea, no le están mandando a sumergirse en cualquier lugar, y sobre todo si es de este tiempo en el que el río se bota. Hablando un dominicanismo que usted entendió, no, podemos ponerlo en otro idioma, ¿verdad? Por amor a los que no son dominicanos. Que es cuando ese río crece porque le llovió en la cabecera, que baja con mucho lodo y aguas turbias, se ensucia. Pues así estaba el Jordán. Y ese día le tocó, no sé si usted se ha bañado en un río que está medio turbio y cosas, cuando usted sale cenizo. Lo que vivíamos cerca del río Sama, y que por casualidad nos íbamos y nos daba una bañadita en el río, escapándonos de nuestras madres, Mecho, que decían: ya yo sé dónde tú vienes, porque salíamos cenizos, y ya usted sabe, eso era el chucho, porque no pedimos permiso y por lo peligroso del río. Entonces, Naamán parece que estaba pensando en esto. Sin embargo, el texto sagrado establece que sumergió una primera vez, no sucedió nada. Se sumergió la segunda vez, no sucedió nada. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta vez, y no sucedió nada. El tipo seguía siendo leproso. Hay un detalle, porque le dijeron que debía hacerlo ¿cuántas veces? O sea, es que hay gente que de repente Dios le está pidiendo que hagan cosas, un proceso en su vida por el que tienen que pasar, y lo intentan una vez y al no resultarle, sueltan eso en banda. Eso me resultó demasiado, ese río está muy sucio, ¿cómo me voy yo a meter ahí? Mi amor, es el que desciende. Hay que descender de nuestro razonamiento, porque no es como nosotros lo pensamos que se va a resolver. Si hubiese sido así, ¿por qué no se resolvió antes? Es el que es quebrantado. Hay muchas veces el orgullo y el ego personal, hay que quebrantarlo. El tipo el alegre, el que le cae bien a todos, el Naamán. Si yo le caigo bien a todos, ¿cómo yo voy a ser quebrantado? Al contrario, yo debería ser aplaudido, puesto en la alfombra, que este profeta salga, me ponga la mano y diga: tú eres sano. No, pero el asunto no se trata de esto, mi amor. Vete al río y sumérgete allí a ver qué pasa. Trata de quebrantar tu orgullo de general de grandes batallas y conquistas. Trata de quebrantar el ego, de creer que porque eres el hombre que tu nación ama por las victorias que les ha dado. Note que el texto dice que Jehová le concedió victoria por mano de Naamán. O sea, ni siquiera era gloria suya, Jehová. Entonces, cuando miramos todo este tipo de planteamiento en el orden de definición, pues Naamán se va y se fue. Sí, finalmente la 7ª vez dice que su piel le fue restaurada y como la de un bebé. Oye, todo el colágeno allí, yo no sé qué edad tenía Naamán, no me imagino. Pero si el texto sagrado dice como la piel de un bebé, yo creo que el más jovencito que tenemos ahí es a Christopher. Imagínense la piel de ese bebecito, así toda tersa, linda, preciosa, y que le salga así la piel, el resultado de cuando alguien obedece y se humilla. O agábelo aunque sea bajito. Porque hay gente que quieren a veces alcanzar las grandes bendiciones del Señor desde la perspectiva suya, desde donde ellos se cuadraron la existencia. Creen que Dios va a ir a colocarse en la posición de ellos para tratar de exaltarlos a ellos. Perdónenme, aquí las cosas se hacen de acuerdo a Dios y no de acuerdo a yo. Como Dios las hace, es como deben ser. Pastor, pero es asunto de fe. Y aquí voy, porque se trata de eso.
vas a hacer solo por lo que tú entiendes, sino por lo que Dios establece. Así que la fe no está suscrita al aire, sino que está suscrita a lo que Dios establece en su santa palabra. Alguien grite amén. Entonces, pero la parte triste es la subsiguiente, a partir del verso 19. Pues cuando Naamán sale del río, asciende y ve, ¿verdad?, el milagro realizado. Tal vez se hizo el tipo, pero algo tiene que darle como evidencia. Y va donde el profeta y note que había llevado muchos regalos, oros, vestidos, todas estas cosas costosísimas, y las lleva para entregarse al profeta como compensación y regalo del milagro realizado. O sea, porque hay gente que tiene gratitudes, otros, a pesar de lo que Dios haga, no son agradecidos. Hay gente a las que Dios todo el tiempo es el deudor de ellos. Yo voy para que Dios haga algo especial en mi vida en el día de hoy. Si Dios no hace nada, entonces tengo resentimiento con Dios. Mira, yo fui creyendo que tú ibas a hacer algo y tú no hiciste nada. Mi amor, no es en tu tiempo, es en el de Dios. Amén. Una de las cosas que yo he aprendido por esos años de servicio a Dios, si no lo hizo hoy, yo estoy convencido que lo va a hacer mañana. Si lo hace mañana, me levanto pasado porque lo va a hacer pasado. Si no, voy a seguir insistiendo con la misma convicción de que Él lo va a hacer. Hasta aquí es lo que he aprendido. Pero en medio de este ejercicio, cuando Él lleva todo este regalo, Eliseo le dice, muchas gracias, que te vaya bien. No, tranquilo, yo no quiero nada de ti, esto no fue por pago. Note, pero dice el verso 19, y le dijo, vete en paz, Eliseo, a él, pues caminó y a media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, el ayudante, dijo en su corazón, he aquí mi señor estorbó a este Naamán, no ha tomado de la mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. La pregunta es, si el jefe no lo tomó, ¿por qué lo tiene que hacer el ayudante? ¿Usted está aquí? Yo te quiero que tomes en cuenta esto, porque parece ser que esto me tocaría que a muchos predicadores en este tiempo lo lean y lo prediquen y hasta lo vivan. No, yo voy y tengo que poner condiciones. Anoche, mientras estaba con la conferencia final, recuerdo que se acerca una pastora, me dice, mira, compramos un edificio, vamos a establecer, a hacer una dedicación al templo en el mes de octubre y queremos que usted venga, pastor, y venga y nos ministre. Pero, pastor, ¿cuál es su tarifa y sus condiciones? Digo, hermana, vuelva y marque el número a ver si fue a mí que usted me llamó. Estaba ahí al lado mío la sierva. Yo le digo, hermana, por estos más de 35 años que llevo ministrando, nunca jamás en la vida ha pasado por mi cabeza ponerle precio a algo que por gracia Dios me ha dado. Pues yo no he pagado por esto ningún precio. Jamás en la vida. Entonces la hermana dice, me encanta saberlo, porque el día pasado llamamos a un predicador y dijo que puso unas cuantas condiciones para poder asistir. Había que ubicarle un vehículo, poner una persona que lo encontrara, ponerle una habitación con renta, ponerle tal o cual cosa, ponerle fruta, ponerle, y además de eso una ofrenda de tanto, poniéndole el 50% delante en la cuenta para apartar la fecha. Digo, Dios mío, ¿qué es eso? Pero como esto es un asunto de fe, no de ventajas, ya voy por acá. Pues Giezi corrió y dijo, no, yo voy, dice el verso 21. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando Naamán vio que venía corriendo tras de él, se bajó del carro para recibirle. Le dijo, ¿todo va bien? Y la respuesta de él, sí, que todo iba bien, y viene corriendo detrás. Pero no te lo más, sigue diciendo, mi Señor me envía para decirte, he aquí que vinieron a mí en horas del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que me des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Note, lo primero es que dice que todo va bien. Mintió, ¿verdad? Usó el nombre de su Señor que se negó a recibir. Usó el nombre. Mintió en función de los hijos de los profetas que tenían una necesidad. Pero ¿qué dice el verso 23? Dijo Naamán, te ruego entonces que tomes 2 talentos. Y le insistió y ató
2 talentos de plata en 2 bolsas, eran bien pesados, no recuerdo cuántas monedas equivalen hoy día, 2 vestidos nuevos, y los puso todo en la cuesta en 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. O sea, note la honra que estaba recibiendo Jesse. No vas a cargar el asunto, que mis 2 ayudantes vayan contigo a donde tú quieras que yo lo coloque. Ahora la pregunta del $1,000,000 es, ¿no sabían ellos dónde vivía el profeta? ¿No era de ahí que venían? ¿Usted cree que Jesse lo llevó a la casa del profeta? No, dice que lo llevó a un lugar secreto. Imagino que los 2 criados cuando se devolvieron, jefe, con todo el respeto, mi general, ese tipo es un hablador, es un mentiroso, porque no fuimos a la casa del hombre de Dios, fuimos a cualquier otro lugar. Fuimos a cualquier otro lugar y allí nos instalamos y llegamos y nos colocamos en esta posición. Entonces, a la medida que miramos, posiblemente le pudieran haber dicho los ayudantes, el tipo es mentiroso. No fuimos a la casa del hombre de Dios, parece que se inventó la historia. Entonces, ¿qué sigue diciendo? Aquí hay algo que aprender. Jesse vio una oportunidad perfecta para enriquecerse al pedir egoístamente la recompensa que su señor y maestro había rechazado. Hello. Él lo vio desde su perspectiva. Óyeme, si él lo rechaza, de eso eran 2 vestidos, era uno de él y uno mío. Eran 2 talentos, uno suyo y uno mío. Y él no quiso nada. También se llevan lo mío, pues déjame yo correr. Pero si tu señor amo dice que no, ¿por qué quiere entonces ir tú? Porque tú dependes de él. ¿Usted entiende la nota? Ok. Entonces gustosamente aceptó el dinero por algo que él no había hecho. Él lo único que hizo fue que fue donde Naamán para informarle lo que Eliseo había dicho. Y eso meritaba entonces una recompensa por algo, un trabajo que él no había hecho. Si solo él sirvió la información de lo que Eliseo mandó a decir, porque Eliseo no se movió de donde estaba. Yo no sé en qué posición estaba Eliseo. Lo que sí creo que Eliseo estaba en un tiempo de meditación y de oración al Señor. Porque el rey de Israel se negó e inclusive rasgó sus vestidos. Y Eliseo, donde estaba a kilómetros donde estaba el rey, en su encuentro con Naamán, vio lo que estaba pasando y mandó a decir, díganle que venga donde mí, que para que sepa que aquí hay Dios en Israel y que lo puede sanar. Entonces estaba en oración el profeta. Lo segundo que aquí se destaca es que dejó de entender erróneamente que el dinero podía ser cambiado por el regalo de Dios en sanidad y la misericordia. O sea, ¿cómo puedo cambiar la sanidad que Dios puede proveer por dinero? ¿Cuánto cuesta una sanidad? ¿Cuánto cuesta una obra de Dios realizada? No que Dios haga milagros, lo he dicho muchas veces, Dios no hace milagros. Porque un milagro está por encima de la capacidad del que lo hace. Dios hace obras, yo recibo un milagro. ¿Se entiende mejor ahora? Que en la medida que yo puedo entender la nota, cuando Dios hace esa obra y que escapa del razonamiento y lógica humana, de hecho yo soy un milagro andante. 2 años de edad, desahuciado clínicamente, y apareció una evangélica que le dijo a mi abuela en Barahona, déjeme orar por el niño, a ver qué dice mi Dios. Parece que Dios tenía un plan diferente. A 50 y algo años más tarde, mírenme aquí, porque Dios tenía una obra que hacer en mí. Entonces la verdad es que cuando podemos interpretar, Jesse interpretaba que ese milagro que se había realizado en la sanidad de Naamán, él podía cambiarlo por el dinero y por el vestido. Pero no de más, mintió y trató de encubrir sus motivos para aceptar el dinero. Mi Señor me envió a decirte que 2 hijos de los profetas de Efraín, ¿de dónde? Traduzco Efraín al español, fructífero, próspero. Eso traduce del hebreo al español. ¿Cómo desde la prosperidad van a venir en necesidad? ¿Usted me escucha? O sea, invéntate un argumento más sólido, varón. Porque tú estás diciendo que desde donde la gente es próspera y fructífera, vienen con necesidad. No es como que no maché ese negocio. Eso como que no aplica. Entonces, note más. A pesar de que Jesse había sido un siervo útil, porque lo había sido. Capítulo 2. Recuerden allí aquella tsunamita que estaba, bueno, capítulo 4, estaba que no tenía hijos y todo lo demás, él miraba, o sea, tenía utilidad el hombre. Cuando muere el muchacho, Eliseo le dice, toma, coge mi vara, vete delante, ponlo delante del muchacho a ver si resucita. Por lo menos sirvió y probó, hizo el intento, porque el
el profeta le confiaba a él algunos detalles. Y consecuentemente pues lavaba los pies y las manos de Eliseo. Es parte del ejercicio de los siervos bíblicos. En este tiempo le gusta más ser importante que ser útiles a la obra del Señor. El beneficio personal había llegado a ser más importante para él que servir al Señor. ¿Me escuchó? El gran problema y dilema de muchas gentes en este tiempo. ¿Cuál fue entonces la respuesta del hombre de Dios? Verso 24. Al llegar a la colina, Jesse tomó los sacos, los guardó en la casa. ¿En cuál? En la de él, en algo que él tenía por ahí guardado. Después despidió a los dos hombres y se fueron. Entonces Jesse se presentó ante su amo Eliseo y le pregunta a Eliseo: ¿de dónde viene Jesse? ¿No fue el mismo hombre que vio cuando llegó Naamán y escuchó desde su casa lo que hablaba con el rey de Israel? La respuesta que le dio, la actitud y manifestación de deshonra y dignidad, y se rasga las ropas y dice: díganle que venga aquí, yo vi eso. Venga, que digan que va a conocer que existe Dios en Israel. Pero no fue Jesse el mismo al con quien él le mandó el mensaje, y ahora quiere, ¿verdad?, ocultar lo que había hecho. Yo quiero poner esto en perspectiva. Cuando nuestros primeros padres, Génesis capítulo 3, comieron el fruto, que luego que inmediatamente comen el fruto, ¿qué es lo que sucede? Se produce. Se escuchaba la voz de Jehová que se paseaba en medio del huerto y decía: Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso no sabía Jehová dónde estaba Adán? A veces Dios nos está preguntando a nosotros cosas, no porque Él no sepa, porque imagínese usted, ni aún la palabra está en nuestros labios y ya Dios la sabe. Salmo 139, el salmista se adelanta diciendo: ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu espíritu? No hay forma, vida, que podamos ocultarnos de Dios. Pues a este individuo se le olvida que Eliseo no solo era un profeta, también era conocido, ¿verdad?, en el lenguaje contemporáneo al momento. Era el vidente. El vidente es el que ve en el mundo espiritual las cosas y las comunica al mundo físico. O sea, Eliseo le preguntó solo para justificarlo. Pero si miente, ¿cómo te pueden justificar? Si quieres engañar, ¿cómo te justifican? Si admites: me equivoqué, mira, yo pequé, yo sé, yo lo vi, te estoy preguntando solo para ver si puedo confiar en ti. Ven, déjame orar por ti. Hubiese hecho esto. Imagine usted que Adán le dice: Señor, perdóname. Adán, yo te vi, yo lo vi, yo vi lo que ustedes hicieron. La historia hubiese cambiado. Pero somos amos de empezar a culpar a otros. A nuestro padre fue la mujer que tú me diste. O sea, el culpable fuiste tú, pues yo no te pedí mujer. El tipo que cuando la vio a Eva 90, 60, 90, me imagino, yo no sé, no era latina 90, 60, 300, pero bueno, anota. Al orden de lo que apunta, él está diciendo: óyeme, esto es carne de mi carne, huesos de mi huesos. Está diciendo, ¿verdad? O sea, reconoció, pero ahora cuando comete la falta, no, fue la que tú me diste, la que ya me sirvió, ya me coqueteó, ya me dijo. No admite la responsabilidad del pecado cometido. Pues Jesse está en la misma situación, pero Eliseo le está diciendo: ¿sabes? No ha ido a ninguna parte, dice Jesse. Eliseo le dice: ¿no estaba yo presente en espíritu en aquel momento cuando el hombre bajó del carro? Cualquier gnóstico se inventaría aquí que salió un cuerpo astral, toda esa brega que inventan ellos. Ahora, lo que el texto está diciendo, que este profeta de Dios tenía una visión como vidente, estaba viendo lo que estaba sucediendo y le está denunciando lo que exactamente ocurrió, porque yo se imagino, él lo vio cuando lo encontró, lo dejó quizás de rodilla orando, no sé, quizás sentado en contemplación y en meditación ante la presencia del Eterno, y corrió y dice: no, él no se va a dar cuenta, él está bien concentrado. Cuando él se concentra, ni siquiera yo cuando entro lo interrumpo, porque él no pierde concentración. Pero entonces le dice: yo estaba allí cuando este hombre bajó del carro para recibirte. ¿Acaso este es el momento de recibir dinero y ropa? Huertos, viñedos, ovejas, bueyes, criados o criadas.
¿Acaso ese es el momento? Yo quiero que tomes en cuenta esto. Él le está dando por sentado que hay un momento en el que puedes recibirlo, pero hay un momento en el que no puedes hacerlo. Y si Él le está diciendo, yo no lo recibí porque no era el momento, ¿qué era lo que debiste interpretar tú? Que no era el momento. Sin embargo, cuando Jesse hace esta parte, muestra todo aquello, aquí el profeta Eliseo le está dando por sentado que existe ese tiempo en el que las cosas están para recibirse, recibir la generosidad de la gente, otro momento en el que no. Y otros, ese es el momento en el que debemos de estar conscientes de que aunque al parecer habrían ciertas carencias, pero era conveniente esperar la provisión del Señor, porque esto es asunto de fe. ¿Tomó usted la nota aquí? A veces estamos nosotros desesperados porque el Señor cambia la página de un proceso por el que estamos atravesando. Estamos queriendo tirar la toalla porque la situación está un poco crítica, está dura. Pero como nosotros como evangélicos tenemos el lenguaje de decir proceso, me encanta, lo voy a definir otra vez. Recuerden que soy maestro. Proceso no es más, traduzco del latín al español, la vía, medio, camino por el que se hace pasar una cosa para que sea mejor o alcance un grado superlativo. ¿Entendió? Usted y yo no entendemos el fin del proceso. Dios sí lo entiende. Por eso cuando las cosas están pasando, el salmista nos da una advertencia, nos grita desde los años allá, 800, 900 antes de Cristo: estén quietos, esperen y conozcan que Jehová es Dios. Porque a veces queremos correr a resolver nosotros los temas y los problemas. Si no lo haces tú, Señor, pues lo hago yo. O como dirían los viejos dominicanos: Señor, líbrame de las aguas bravas, porque de las mansas me libro yo. ¿Y esto quién dijo? Que depende de nuestras capacidades. Esto depende de lo que Dios quiera hacer. Por consecuencia, aquí viene entonces la sentencia del profeta. Verso 27. Ahora la lepra de Naamán se le pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No había bien salido Jesse de la presencia de Eliseo cuando yo estaba blanco como la nieve por causa de la lepra. Eso fue una sentencia con efecto inmediato. Y como para no recibirla en la casa del profeta, Dios esperó que saliera del quicial, ahí mismo, blanquito. Ahí no fue un asunto procesal, porque la lepra había comenzado cuando él desconecta de Dios para querer conectarse a sus necesidades, a las ventajas del tigueraje. Vamos a pensarlo así, del tigueraje. Señores, hay que tener cuidado. Cuando se trata de fe, hay que estar claro que la fe es la acción que es capaz de afectar, esta acción de desobediencia es capaz de afectar a los descendientes. A veces los padres hacemos cosas, y está claro que en el libro de Ezequiel, igual Jeremías, establece que ya no saldrá más el refrán aquel que los padres comimos o comieron las uvas agrias y los hijos sufrieron la dentera. O sea, ¿qué está diciendo el Señor? Pero también tenemos que estar conscientes de que aun cuando no creo en el asunto de los dichosos pecados generacionales que predican muchos por ahí, yo no creo en eso, porque ya la Biblia dice que cada cual va a pagar por su pecado. Pero sí hay algo consciente. Si un papá es jugador, si es borracho, si es mujeriego y todo lo vende, todo lo gasta, todo por allá, la familia va a tener problema, va a sufrir los efectos. No es que sea un pecado generacional o una maldición generacional, es que simplemente este hombre hará que su familia sufra los efectos de la desobediencia que él está teniendo. ¿Se entendió esta parte ahora? Entonces ciertamente Jesse tuvo esta dificultad, y quiero apuntarles aquí que para un padre, si yo de pronto como padre cometo una falta, con gusto yo estaría dispuesto a recibir ¿cómo le llamo? Los efectos de la acción rebelde. Pero si lo recibe un hijo mío, es más duro para mí, porque mi hijo no tuvo que ver con eso. Mi hijo no tuvo que ver con mi decisión. Mi hijo no tuvo que ver con mi rebelión. Mi hijo no tuvo que ver con esta separación del propósito de Dios. Es una elección mía, personal. Y como David, cuando hizo el censo: Señor, ¿y por qué mueren tanta gente de Israel? Yo fui el que pequé. Yo fui el que te fallé. ¿Por qué tienen ellos que pagar por mi pecado? Usted escucha la nota. Le dolió más a David el que Dios tratara al pueblo y no fuera proporcional contra él. Aquí hay unos detalles importantes. Cuando Dios escoge a un hombre, lo escoge a pesar de las faltas que pueda cometer. Tranquilo, yo no espero que usted me diga amén.
Pero si logra entender lo que estoy diciendo, sabrás que independientemente de nuestras faltas, cuando Dios nos escogió, Él vio la línea recta de nuestras vidas. Él sabe dónde vamos a caer. Pero lo que Él espera que entendamos que la caída no es el lugar de destino de nuestras vidas, sino una parte del proceso, propósito para que nos levantemos, aprendamos de ello y sigamos caminando. Explico esto bíblicamente porque de pronto es un concepto del pastor Luperón. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Escuchó la nota? No murió cuando estábamos en el Evangelio, murió desde antes. Permítame poner otra nota del apóstol Pablo. Y Dios que me escogió desde el vientre de mi madre. ¿Cómo va a ser que te escogió desde el vientre de tu madre? ¿No fuiste tú de los asesinos que mataron a Esteban? Y dice que Dios te escogió, punto, porque Dios te escoge desde antes de nacer. Y ahora que estás sirviéndole a Dios, ya eres inmaculado, eres perfecto, ya no cometes faltas, ya. Si fuera así, no estaríamos aquí. Estaríamos allí en la presencia del Señor junto con el coro celestial. Pero mientras tanto, eso no está justificando el pecado. Pablo lo dice en Hebreos, capítulo 10. Pecaremos deliberadamente para que, no, Romanos 6. Pecaremos, ¿cómo que dice allí? Pecaremos para que la gracia abunde. Él contesta de ninguna manera. Entonces es interesante lo que el texto allí establece. Ahora note más. Dios le permitió mantener las riquezas a Jesse. Ok, tiene riquezas, pero eres leproso. ¿Lograste algunas cositas? Sí, pero tienes lepra. Y si voy al contexto histórico y cultural para el momento, un leproso tenía que usar unas ropas que lo identificaran como tal. Tenía que usar unas campanas que sonara para cuando fuera a llegar donde haya gente. Tenía que gritar para que la gente se alertara y le abrieran paso porque es una plaga. No puede celebrar cumpleaños con las gentes. No puede abrazar en Pascua o en cualquier fiesta especial a sus familiares que estén saludables. Si las comidas se le van a dar, ponérsela en un lugar por allá y retirarse y verlo desde la distancia a ver si se la come o qué pasa. No recibir ninguna visita especial porque es leproso. Con cuarto, pero leproso. Oiga esto. Jesse no es el último que ha obtenido dinero de una forma ilegal y que han obtenido la maldición de Dios junto con este. Dice David Clark. En este tiempo hay muchos que están exactamente igual. Y usted dirá, pastor, ¿y están leprosos? ¿Usted cree que la lepra es algo que necesariamente se ve físico? ¿O la lepra no es asunto de pecado que hay en el alma enquistado? Y ya hablé ahorita que científicamente para el contexto histórico ya nota que estaba blanco. Psoriasis es como se conoce en la contemporaneidad este tipo de patología. Saladota, estamos señalando acá de que en este tiempo hay muchos en esta condición. Y desafortunadamente muchos creyentes están interpretando que el hombre de Dios que tiene éxito es el que tiene el avión de lujo, el que tiene muchas cosas por allá. Perdóneme, puede tener muchas de esas cosas, pero igual puede estar leproso. Eso es una posibilidad, no es una regla fija. No estoy aquí señalando nada, solamente estoy mencionando un caso de lo que pudiera ser. Pero más, también vemos aquí a un pagano quien por un acto de fe es curado de lepra, y un creyente por un acto de deshonra es alcanzado con la maldición que se despidió de él. ¿Qué les parece? Hay gentes que no sirven a Dios, que están obedeciendo a Dios, mientras que hay gentes que conocen a Dios y dicen servir a Dios, que están actuando como aquellos que nunca lo han conocido. ¿Usted lo escucha? Aquí la recomendación es que nunca tus ventajas podrán sustituir la fe. ¿Escuchó? Lo que recuerdo de Salomón en Proverbios 10:20, que la bendición de Dios es la que enriquece y que no añade tristeza con ella. Interesante, ¿eh? Porque hoy día estamos viendo a muchos que están queriendo aplicar, como diría el doctor Rafael Dunker, en la cultura del tigueraje, ¿verdad? En su libro, la cultura del tigueraje, buscar ventajas de otros para esquilarles, para tomar de ellos dinero, tomar ventajas. Y esto supuestamente es suscrito a la fe, porque son gente de fe, hablan bonito de la fe, pero no viven de acuerdo a ella. Existen muchas personas
personas e inclusive creyentes, hasta con cargos de ministros, buscando ventajas de otros, con el único fin de hacer eso, de manipular a la gente sencilla. Por todo ese asunto de fe, la fe nos permite ver lo invisible. ¿Alguien aquí? La fe nos permite ver lo invisible. A veces usted está en medio de tormentas fuertes, cruentas, y Dios está diciendo: afina la vista para que vea que esta tormenta no es más que una puerta que se está abriendo a cosas grandes que vengo a manifestar a tu vida y a tu favor en un tiempo. Por favor, alguien grite amén. La medida que podemos ver más, la fe nos permite recibir lo imposible. Óyale, nos permite recibir lo imposible. Recuerdo unos años cuando recibí a Jesús, por los 80s. Había una hermana que oraba y le decía al Señor: Señor, hoy no tengo nada para comer. Y los tigres del barrio allá, del entorno, nosotros allá, Noemí sabe, ahí, de la espalda. Y no era una hermana distante, porque era una hermana que era miembro de Luis Molina, la iglesia en la que yo recibí a Jesús, el abuelo de mi hermana, porque mi hermana, yo soy de los hijos mayores del pastor Ezequiel. Entonces, cuando nosotros podemos tomar aquí nota, la hermana Edelmira Báez, que yo no sé si la recordarás, una morenita, gordita, bajita, y Edelmira contaba que le oraba al Señor y alguien le toca la puerta y le ponen una compra en la puerta. Y Edelmira Báez, en la presencia del Señor, ella decía que cuando abre la puerta y corre, dice: no ve a nadie, y ve la... ¡Ay, Señor, gracias por proveer! Y los tigres le dicen: ¿proveer? ¿Qué dio qué? Fuimos nosotros. Pues gracias, Señor, porque hasta el diablo usas para proveerle a tu siervo. Te permite recibir, la fe te permite recibir lo imposible. En el orden humano tú no estás en esta capacidad. Hablaba con Rode en estos días, la alemana aquí que está con nosotros, que hoy no está presente. Su mamá, cuando yo recibí a Jesús, a lo poco salí con ella de misión, adolescente, yo tenía pasión por predicar a Jesús. Y la hermana, recuerdo que un día iba a salir de misión y está cocinando rápidamente y se acabó el gas. Se acabó el gas porque ahí usamos gas por cilindro. Y la hermana dice: mira, Jehová, tú sabes que estoy acelerando esto porque voy a cumplir con tu obra. Mira, ve lo que tú vas a hacer. Y yo voy a prender este fósforo y le voy a dar para allá, Señor. Hermano, ¿usted qué cree? La estufa prendió. 15 días duró el gas después de allí. ¿Usted escuchó? Hermano, esto está fresco porque estaba a varias casas de la iglesia chiquitita ya de la 8, del ensanche Espaillat. Era una compañera de misión, aunque era una señora, ¿verdad? Una anciana y un jovencito adolescente de 16 años. Pues yo estaba allí pegadito a ella porque quería aprender a hacer el trabajo en la obra del Señor. Entonces te permite recibir lo imposible, pero la fe también te permite escuchar lo inaudible. Usted sigue esta nota. A veces Dios le está hablando a alguien y el alguien solo está mirando, ¿verdad? Que está rugiendo el viento, y el viento ruge, pero de pronto Dios le está hablando en medio del rugir. Es como: tranquilo, ten confianza, yo tengo el control de esa situación, ese problema soy yo que lo estoy resolviendo, tranquilo, descansa. Me acuerdo en la historia bíblica que Jesús subió a la barca y se llevó un cabezal, una almohada, un cojín, era para dormir. Cuando llegó, ¿verdad?, la barca estaba en medio del mar, una tormenta le azotaba y los discípulos haciendo lo imposible para que la barca no se hundiera. Y como la barca se anegaba y ellos hacían lo que podían, expertos navegantes: Señor, sálvame que perezco. Siempre me hago la nota, ¿verdad?, de la cuestionante: ¿quién que durmiendo esté y le caiga agua no despierta? ¿Por qué no despertaba Jesús? ¿O acaso había un camarote especial para él? ¿Habían barcos con esas características? Si este barco era un barco que solo cabían 20 personas promediadas, Jesús se acostó en una de la posición del barco cuando la mar se embravecía y golpeaba la barca también con esos brincos. ¿Quién durmiendo no se despierta? ¿Por qué Jesús seguía dormido? Porque cuando él se subió con el cabezal, él esperaba que cada uno de los 12 también hiciera lo mismo. ¿O alguien me sigue acá? Porque a veces queremos aplicar nuestros conocimientos. Pedro diría: yo nací, yo eché los dientes y lo estoy perdiendo en este mar. Dirían los hijos de Zebedeos, también pescadores de profesión: nosotros hemos pasado muchas tormentas aquí, vamos a aplicar nuestros conocimientos. No, mi amor, Dios lo que espera es que descanse, porque nuestros conocimientos no aplican al programa.
porque de pronto lo aplicamos y resulta que yo soy duro en esto. Entonces tú sabes, yo tengo los conocimientos, yo entiendo cómo esto funciona. No, mi amor, es que esto no es humano. Es que escuche que Dios te está hablando en medio de esta dificultad, algo que necesitas aprender. Aleluya. Permítanme considerar la fe como ese asunto de fe. Existen 4 expresiones en el idioma griego que definen fe. Lo primero es pistos o pistis, que no es más que un certificado que está rubricado, que está sellado ante una notaría pública. Ese es como el ejercicio práctico que se da, que dicen que usted es heredero de algo. ¿Lo escuchó? Que usted hereda una fortuna, usted hereda a su padre o hereda algo en particular en un orden testamentario. Que pueda existir que de repente alguien que quiera usufructuar, quitarle su herencia. Existiría la posibilidad, pero hay un detalle: cuando se hace el testamento queda como un notario. ¿Y usted cree que el que dice que usted va a recibir algo se lo va a dar a otro cuando le toca a usted? Yo no sé si usted me puede entender aquí. Es un asunto de fe. El Jesse de la historia que contamos, él quería arrebatar, como hacen muchos creyentes en este tiempo. Yo arrebate. Pero si es Dios que lo tiene en sus manos, es falta de educación, y que nunca podrá tener el diablo algo que a usted le pertenece. ¿Se entendió? El diablo nunca ha tenido nada que le pertenezca a un creyente. De Jehová, Salmo 24:1, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si ese versículo es verdad, alguien está mintiendo. Así que Satanás nunca ha tenido nada que le pertenezca a usted. Amén. Así que Dios lo tiene en sus manos. Que Dios espera que usted espere para recibirlo. Entonces, cuando está diciendo que está este certificado hecho para que usted lo vaya a recibir, pues usted espere. Pero también existe otra palabra en el texto griego que es la hipóstasis, que no es más que cuando se le entrega el 50% a alguien, cuando se ha hecho un contrato, un acuerdo para realizarse una obra, para entregarte luego el otro 50% al término de la misma. Entonces sabrá que usted y yo, cuando recibimos a Jesús, que dice el Marcos capítulo 10, en aquel momento cuando el rico se va, que Jesús, aunque lo amó, no lo detuvo, porque hay un detalle: te puedo amar, pero si no quieres seguirme, yo no te puedo forzar. ¿Usted aquí? Es tu libre elección. Se fue, dice Pedro: mira, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Gran cosa, Pedro. No hay quien me sirva a mí, que deje padre, madre, y empieza a mencionar unas cuantas cosas que no recibe en este siglo 100 veces más. Aquí tiene el 50%. Y en el venidero la parte restante, vida eterna. O sea, a la nota, cuando empezamos a entender la cuestión, el asunto de fe, vamos a estar conscientes de que empezamos recibiendo de Dios y que se va a completar lo que Dios estará haciendo. La tercera palabra en el texto griego que define fe es ginomai, aquello que se corresponde con el nuevo nacimiento. Oiga la nota aquí. O sea, nosotros conectamos con la esencia del Padre. El ADN que circula en nosotros debe, ¿verdad?, conectarnos a la esencia misma del Padre, y ya tan solo eso nos hace garantes de lo que Dios está para hacer a favor de nuestras vidas. Y la última palabra en el texto griego, aunque usted no lo crea de Ripley, es nesius. Determinación inquebrantable de que una cosa va a suceder. Es asunto de fe. Ahora, si usted ve que hay problemas que se están dando, que cualquiera dice: yo no sé cómo ese hermano se mantiene así como tan fuerte, mi amor, yo tengo una convicción de fe de que algo va a suceder. Yo sé que Dios está obrando en esta situación. Yo no lo he visto todo el panorama completo, pero Él sabe lo que está haciendo. Yo no sé qué está pasando, pero su palabra me dice que a mi lado caerán 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no va a llegar. Que mi plaga no tocará mi morada. Que Dios está conmigo como poderoso gigante. Yo creo eso porque es un asunto de fe. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, este es un asunto que está marcado allí. Pero en el texto hebreo una sola palabra define fe, y es emuná, aquello que se corresponde con la esencia misma. Interesante, ¿no? O sea, no es cuestión de yo recibir algo. La fe va a trascender. La fe es yo ser. Alabanza a Dios por siempre. Es quien tú eres. Eres una persona que tiene unos estándares de pensamientos opuestos a lo que Dios planteó de ti. Porque yo lo que recuerdo en Proverbios 23:7 es que tal es el hombre en sus pensamientos, así es él. Si usted cree que usted nació de Dios y que el ADN de Dios corre por su sangre, que usted nació de nuevo en él, hermano,
Las tormentas podrán soplarle fuerte, pero no lo va a derribar. Las crisis vendrán, pero no lo van a entristecer. Los problemas le golpearán y usted estará de pie diciendo: mi Dios está conmigo, y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Gloria a Dios. Hermano querido, es asunto de fe. Pero a veces el creyente está en la misma gritería de las gentes del mundo, como si sirviéramos al mismo Dios, como si el de ellos y el nuestro sea, ¿verdad?, el mismo, de papel, de barro, de yeso, de metal, de madera, no sé, No, el nuestro no es eso. El nuestro es vivo, nuestro Dios es vivo y todopoderoso. Y ante la dificultad, le permito decirle, cual Martín Lutero dijo alguna vez: ¿quién puede decir que ni una hoja de los árboles se mueve sino por la voluntad de Dios? Si algo está pasando, Dios tiene el control. No dice Romanos 8:28 que lo predicamos, lo sabemos, lo recitamos, pero no sé por qué esas cosas de la vida, cuando las tormentas se acrecentan, muchos creyentes se les olvida el Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios algunas cosas le ayudan para bien. Todas. ¿Cómo es? Todas. Oh. Y cuando dice todas, deja por fuera algunas. O sea, cuando a usted le viene un problema, eso también le ayuda bien. Cuando el diagnóstico no es favorable, le ayuda bien. Cuando tiene un sí y un no, un no en el matrimonio, le ayuda bien. Cuando tiene alguna crisis en el cuadro de orden laboral, le ayuda bien. Hermano, aún lo que pase le va a ayudar a bien, porque dice todo. Pero mucha gente va a entrar en crisis emocional porque no entienden la fe, no entienden quiénes son en Dios, no entienden a qué Padre pertenecen, y están entrando en una duda, están entrando en una crisis emocional que no les permite conectar con lo que Dios estableció eternamente para el bien de su vida. Hermano querido, en medio de los conflictos necesitamos entender que no es problema que vamos a resolver con nuestras capacidades, porque esto es un asunto de fe. Dios está orando. Cualquiera te diría: yo con ese problema que tú tienes me estaría volviendo loco. Usted lo ha dicho, usted con mi problema. Pero como no es mi problema, es un problema que mi Padre lo tiene en sus manos, yo estoy descansando y cogiéndolo suave. Yo estoy tranquilo, Él está resolviendo este problema. Oiga esto, a pesar del diagnóstico que tengamos, debemos tener la certidumbre de que esa receta médica no es un asunto de fe, porque por las llagas de Cristo fuimos nosotros curados. Usted grite eso, grite amén a eso. Amén. Pero usted escuchó el texto, la conjugación del tiempo gramatical del texto. Amén. Por las llagas de Cristo no seremos. Pasado puntual, una conjugación que no existe en otro idioma sino solo en el contexto hebreo. Algo es como un pasado progresivo, una combinación del presente progresivo. ¿Verdad? Una acción que comienza en el pasado y se replica en el presente. Eso es un pasado puntual en esa conjugación hebrea. O sea, Dios está diciendo: hay algo que sucedió allí en el Calvario para la sanidad de los cuerpos y las enfermedades de la gente, que está pasando en el día de hoy. ¿Qué te dijo el doctor? ¿Y tú qué crees? Lo que recuerda la transfiguración, Mateo 17, cuando sus ropas se hicieron blancas como la luz. E igual en el ascenso de las aguas, Mateo capítulo 3, verso 17 en adelante, dice el texto sagrado que cuando emerge de las aguas, cuando sus ropas se hacen blancas, dice concomitantemente en la lectura: ese es mi hijo amado, escúchenlo a él. ¿Escuchaste al doctor? Ahora pregúntale a Jesús: ¿qué es esto? Ustedes se acuerdan que cuando llevamos a mi esposa, los médicos se reúnen, todos los cuadros médicos se reúnen. El que tiene cáncer, hay que hacerle biopsia, hay que hacerle aquello. Y de repente lo vuelven los médicos y se reúnen y se dicen: ven acá, ya eso no es cáncer, se descartó que es otra cosa. Yo dije: no fue que ellos se equivocaron, lo que pasa es que nuestro Dios cambió el diagnóstico. Dios cambia el diagnóstico. La verdad es que nos hace falta a nosotros entender. Ahora esté claro que como Azarías, Ananías y Misael, Daniel capítulo 3, dijeron: Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego de tus manos. Sepas bien, oh rey Nabucodonosor, si no nos libra, Él no va a dejar de ser Dios. Nosotros no vamos a dejar de servirle si no nos libra del horno, si no nos libra de la enfermedad. Él es soberano de hacer como Él quiera.
En la congregación donde nos congregábamos, también una discípula del pastor Luis Molina, había una hermana llamada, casualmente, hija de la hermana Edelmira Báez, llamada Miguelina Terrero, ¿verdad? El nombre del apellido del esposo, que era la líder de damas cuando yo recibí a Jesús. Luego la instalaron como pastora en el Almirante. Esta hermana ya en la iglesia donde está en los últimos días experimentó un cáncer. Los hermanos iban a orar por ella para fortalecerla. ¿Quién cree usted que se había ministrado? Eran los hermanos por ella, no ella por los hermanos. Los hermanos iban, ¿verdad?, con el moco caído, ¿verdad?, como decimos en Dominicana, tristes, acongojados, y ella, ¿verdad?, orando por ellos y diciéndoles: hermano, Dios te fortalece, Dios te bendice, Dios te levanta, Dios te restaura. Y ellos salían bendecidos, salían fortalecidos por una hermana que estaba convaleciente con cáncer. Y cuando ya estaba para expirar, la hermana Miguelina estaba postrada en la cama. Una mujer que era gordita se fue consumiendo en la cama por el cáncer. Y esta hermana, cuando estaba para expirar, tenía una sonrisa, un rostro brillante. Un cáncer haciendo, ¿verdad?, estragos, esos dolores convulsos que experimenta alguien que tiene el cáncer. Hermanos queridos, y la sonrisa en el rostro de la hermana Miguelina estaba radiante. Los hermanos entraban, ¿verdad?, para despedir a su hermana, amiga y pastora. Y entrábamos allí, llegábamos allí, y la hermana tenía una vela en las manos y riendo. Y no era amor y paz como nos vendieron los hippies en 1964 en la revolución sexual acá en los Estados Unidos. Esa fe era paz. Aun cuando alguien entraba y miraba la tormenta de un dichoso cáncer, como era un asunto de fe, Miguelina decía: esto es paz, aleluya. Esto no me quita el gozo, esto no me quita mi esperanza. Este cáncer solo es una puerta que Dios está abriendo para que yo me acerque a Él, para que tenga un encuentro personal con Él en el ámbito santo, para gloria de su nombre. Es lo que nosotros tenemos que aprender y asimilar en el día con día. Hasta aquí no lo hemos, bueno, excepto la hermana Rosa, que vivió el asunto del tema del cáncer y todavía está en la parte ya fase de alta. ¿Y quién vio a la hermana Rosa quejarse? Y la tenemos aquí, un testimonio vivo. ¿Cuándo la hermana Rosa faltó a un servicio a pesar del cáncer, viviendo a 1 hora de camino, de distancia? ¿Cuándo, con lluvia o con nieve, la vio alguien faltar? Porque como es un asunto de fe, esta hermana se abrazó a algo que por encima del diagnóstico, y no es que una supermujer. Ahora, lo que yo sí sé, y lo aprendí a los 18 años, recuerdo que leí el libro de los jueces, y a pesar de los desmanes del juez de Israel llamado Sansón, aquel joven, encontré que cuando fueron cortadas las guedejas de su pelo, vino a ser Sansón semejante a los demás mortales. ¿Qué significa? Que no era igual a un ser humano normal. No era igual. ¿Qué pasa con los creyentes hoy día? Necesitamos nosotros estar claros que cuando nosotros servimos a Dios no somos iguales a los demás. Por eso usted no puede gritar como grita el mundo, los problemas que el mundo grita por allá. Usted tiene que estar consciente y decir: Dios está en control, Dios sabe lo que está haciendo, Dios sabe por qué lo permite. Si Dios cerró esa puerta, alábelo hasta que abra la próxima. Lo que recuerdo en el salmista que dice que la alabanza es la llave que abre las puertas de las misericordias. Y hay una sentencia apocalíptica, capítulo 3, verso 8 en adelante. Dice el Señor: ya aquí yo he puesto una puerta abierta delante de ti, aunque tiene pocas fuerzas, he puesto una puerta abierta la cual nadie puede cerrar. Pero cuando yo la cierro, nadie te la va a abrir. Así que si Dios te cerró una puerta, demuestra que tú le crees al Dios que te cerró la puerta. ¿Que no entiendes? Tranquila, mi amor. No es una cuestión de que lo entiendas, siervo, no es cuestión de que usted lo entienda. Isaías 55:8. El Señor dice en su santa palabra que como son los cielos más altos que la tierra, son sus pensamientos más que nuestros pensamientos y sus caminos más que nuestros caminos. No estamos llamados a entenderlo. Lo que estamos llamados básicamente a aceptar por fe que Él tiene el control. Amén. Es un asunto de fe. Es interesante que nosotros podamos mirar un poquito más allá. Que cuando no vemos nada, Dios tiene el control. No olvides que tu fe está siendo puesta a prueba con todos los días bajo diferentes circunstancias. Tal vez la prueba que usted está viviendo no se parece a la que yo estoy atravesando. Y a veces usted cree que la prueba suya es la más grande. Dé la vuelta para que usted vea. Dese una vueltica por ahí para que alguien le cuente. Que a veces vemos las gentes, ¿verdad?, radiantes, brillantes, preciosos.
pero se le está cayendo todo a pedazos, pero ellos no están gritando de necesidad. En un rincón apartado de su casa van y se le arrodillan a Dios diciendo: yo no sé qué está pasando, pero tú sabes lo que está haciendo. Yo voy a aguantar, esperar que tú resuelvas ese asunto. Amén. Que no nos suceda como Jesse, que a pesar de vivir y ser testigo de tantas obras y milagros, nunca aprendió a fortalecer su fe en el Dios y maestro de su señor Eliseo. Él lo vio como algo normal. Por eso es que el texto sagrado dice: no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, y tanto más cuando venga aquel día se acerca, para que se alienten unos a otros con estas palabras. O sea, que mis experiencias sirvan para fortalecer tu fe, que las tuyas sirvan para fortalecer la mía. Porque ¿quién dijo que yo, porque tenga quizás más años en el evangelio que muchos de ustedes, salvo, ¿verdad? Salvo la hermana Eunice, que nació en el Señor. Yo nada más tengo casi 40 años sirviendo a Dios. O sea, la nota real en este sentido es el tiempo básicamente en el que nosotros podamos reunirnos, saber que no se trata de los años sirviendo a Dios, se trata de cuánto Dios nos haya permitido vivir y que eso nos sirva para el día con día. Amén. Asumir que las acciones desesperadas y ventajosas de nuestras habilidades podrían tener como resultado abrir puertas de maldiciones que no solo nos afecten a nosotros, sino que también arrastren a los nuestros. Hay tiempo en el que nos toca solo esperar y no desesperar, porque hay gente desesperando. Es asunto de fe. Y en medio de todo esto nos toca recordar lo que dijo el salmista: estén quietos y conozcan que Jehová es Dios y Él va a ser exaltado aún en medio de nuestras circunstancias. O como diría el patriarca Job: yo sé, yo, no otro, sé que mi Redentor vive, y que aún del polvo se levantará de sobre sí. Y aunque se deshaga esta mi piel, aún en mis huesos, yo voy a ver la bondad de Dios. ¿Y saben qué? La verán mis ojos y no las de otros. Porque el que está pasando por la prueba, este proceso, soy yo, no es usted, no es otro. Y mientras tanto esto está ocurriendo, mi fe es la que está siendo puesta a prueba. Mi esencia y naturaleza está siendo puesta a prueba. Y como yo pertenezco, como diría Masaf en el Salmo 73 allí, está diciendo: óyeme, pues yo por poco resbalan mis pies viendo la prosperidad de los impíos. No entendí el fin de ello hasta que entré al altar de Jehová y comprendí que Dios los ha puesto en tropezadero. ¿Escuchó? Hay que entrar al altar de Dios porque es asunto de fe. ¿A qué distancia estamos del altar de Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos que no nos apartamos a solas con Dios? ¿Cuánto tiempo tenemos que nos vamos a un rincón a orarle al Señor, a gritarle allí, a derramarnos lágrimas, moco, baba, como hacíamos ayer? ¿Cuánto tiempo estamos tomando para esto? Cada mañana a las 5 yo estoy mandando invitación para orar. El que me acompaña, perfecto. El que no, pues que Dios lo bendiga. Pero yo esto no lo hago por ayer ni por antes de ayer. Son todos mis años sirviendo a Dios. Ahora yo lo que quiero es que usted y yo seamos fortalecidos haciendo este ejercicio, que hasta aquí a nosotros Dios nos ha favorecido, porque es un asunto de fe. Y le garantizo que cuando usted ora, usted no va necesariamente a recibir algo. Perdónenme, déjenme terminar la idea antes de que me tiren piedras. Lo primero que usted va a hacer cuando empieza a orar es a perder muchas cosas. Va a perder la impaciencia, ¿sí? Va a perder la autosuficiencia, va a perder la desesperanza. Cuando usted ora, va a perder su fuerza para querer hacerlo por usted. Va a perder el ego, va a perder todo aquello que lo separa, pero va a empezar a experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando salga del rincón de oración y la gente lo vea, quizás salió aturbado del medio de la gente, fue al rincón secreto a encontrarse con su Dios a solas, y cuando salió del rincón secreto y la gente lo vea, le van a decir: y no fuiste tú el que entró con problemas, el que tenía un problema, usted lo dijo, yo tenía un problema. Pero como el camello, cuando le van a poner una carga o cuando se la van a quitar, se arrodilla, y yo me arrodillé ante la presencia del Señor y esa carga se quedó allí. Dios tiene el poder. Aleluya. Es asunto de fe. Esa carga la vas a perder también, pero tienes que venir a la presencia del Señor y echarnos de rodillas ante Él. No lo que dice Jesús en Mateo capítulo 11, versos 28 y 29. Si alguno está trabajado cargado, venga, y yo lo hago descansar. Claro, hay que arrodillarse. Y allí vamos a perder todas esas cargas, todas esas presiones, depresiones y dificultades para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén. Le invito a ponerse de pie.